que nos acompañáis esta tarde y a los que nos habéis estado acompañando casi en todas las conferencias, casi finalizando ya este ciclo de conferencias de la Córdoba Republicana que viene organizando el Archivo Municipal. Hemos tenido además la suerte de contar con la colaboración de INCOSA en este ciclo, que nos ha cedido amablemente esta sala, y tenemos también pues, el placer de contar esta noche con la presidenta de INCOSA, Alba Doblas, y el cuarto teniente alcalde de Hacienda, Participación Ciudadana, Salud, Consumo y Vivienda. Creo que tienes tanto trabajo encima que ya se me olvida la retaíla. Así que, bueno, darle las gracias y os la dejo. Gracias, Ana, y gracias nuevamente a todas y a todos los que estáis participando en este ciclo de conferencias. Yo quisiera agradecer la labor del archivo en la preparación de este ciclo, que ha tenido un rotundo éxito, de lo cual nos sentimos muy orgullosos y orgullosas desde el equipo de gobierno. Decir que no es sorprendente, dado los últimos debates que se están suscitando en la ciudad, este éxito notable, y sí quisiera señalar que el debate de hoy, que bueno, ha sido modificado, creo, levemente por la indisposición de uno de los conferenciantes, pero no puede ser más oportuno. Estamos asistiendo ahora a un cambio en la denominación del callejero como consecuencia de los dictados de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, un cambio que incluye precisamente a los protagonistas de las charlas que hoy se nos van a ofrecer. Estábamos precisamente en la sustitución de la calle Cronista Rey Díaz por el nombre propuesto después de un largo proceso participativo en el que han intervenido todos aquellos y todas aquellas que han querido formular propuestas ante los consejos de distrito. Una de las propuestas que más consenso suscitó fue la de Rogelio Luque para distintas calles. Finalmente el Consejo del Movimiento Ciudadano, entre las propuestas para la calle Cronista Rey Díaz, llevaba la de Rogelio Luque, y creo que hoy es un día especialmente significativo para aclarar la significación que tienen estos dos nombres, porque hoy hemos conocido la desestimación de una medida cautelar que va a hacer posible que la Junta de Gobierno, no la próxima, porque no ha llegado formalmente la notificación de la sentencia, claro, esto que también ha suscitado algún interés en la ciudadanía, no en esta que se va a celebrar el próximo viernes, ya digo por motivos formales, pero sí en una próxima Junta de Gobierno se llevará a cabo, como se ha llevado a cabo el acuerdo de cambio de denominación de otras muchas calles. En cualquier caso, creo que este ciclo de conferencias contribuye a que nuestra memoria sea más vívida, nuestra memoria sea más democrática, y que la ciudad de Córdoba pueda por fin gozar de un callejero plenamente democrático que de verdad eleve el honor de aquellos que fueron en su momento despojados de esa dignidad imprescindible que hoy tenemos que reconocerles. Así que hoy es un día, la verdad, feliz para mí, feliz para el equipo de gobierno, y creemos que vamos a continuar en una senda adecuada. En cualquier caso, hacía falta recuperar esa memoria republicana, esa conciencia de lo que fue la Córdoba republicana, desde el debate, desde el diálogo y desde el consenso que está demostrando el éxito, sin duda, de todas las que han precedido y de las poquitas que quedan ya, ¿no? que queda muy poco. Esperamos que todas las actividades que en torno a la memoria se vayan produciendo tengan igualmente el mismo éxito. Tengo que pedir disculpas porque no podré quedarme al contenido de toda la conferencia. Vengo directamente de Barcelona, de un consejo de administración
y la verdad es que a veces el cuerpo o la familia ya no dan para más. Así que bienvenido y bienvenida a esta que es su casa, esta es la casa de todos los cordobeses y todas las cordobesas, no solo porque seamos la empresa de vivienda, sino porque tiene un marcado carácter social que también se demuestra en este interés cultural que tiene Vincosa, no solo porque gozamos de la mejor sala de exposiciones de toda la ciudad, sino también porque tenemos un espacio como este que ponemos al servicio de todas las cordobesas y de todos los cordobeses. Muchísimas gracias, agradecer nuevamente al archivo, agradecer a la delegación de presidencia y por supuesto a los dos magníficos conferenciantes que hoy tenemos, tanto Paco Acosta como Matilde Cabello, que estoy segura que serán de su total agrado. Muchas gracias. Sin más, paso a presentaros muy escuetamente, como él quiere, escuetísimamente al conferenciante. Francisco Acosta Ramírez es profesor titular del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América de la Universidad de Córdoba. Ha trabajado en temas de historia agraria y realizó su tesis sobre el Senado y senadores en el reinado de Alfonso XII, una contribución a la historia de las élites en la España contemporánea. Tesis de las que sugiero varios trabajos, varios libros, como La Cámara Elitista, el Senado Español entre 1902 y 1923, entre ellos. Tiene numerosísimos artículos y publicaciones. Y ha trabajado en la Comisión Municipal de Memoria Histórica, que ha revisado y documentado los nombres franquistas del callejero cordobés. En este sentido puedo dar fe del trabajo arduo que tanto a él como a Antonio Barragán, miembro ambos de la Comisión Municipal de Memoria Histórica, el trabajo que en el archivo han desarrollado investigando los documentos. No olvidemos que los documentos son la historia sin versiones, sin ningún tipo de versiones. Doy fe del trabajo arduo, riguroso, como no puede ser de otra manera, estando realizándolo estos dos profesores y dos historiadores, sobre los nombres franquistas que estaban presentes en el callejero. Así que bueno, no puede ser, como ha dicho Álvaro Blas, no puede ser un tema de actualidad, y agradecer además personalmente, se lo agradezco a Paco Acosta, bueno, la rapidez que ha tenido en responder que sí, cuando por motivo de indisposición el conferenciante inicialmente programado, Juan Ortiz Villalba, nos comunicó que no podía venir. La verdad que bueno, esto era un tema que lo teníamos en cartera para continuar en el segundo ciclo de conferencias para el año que viene, y bueno, la actualidad además se ha confabulado para eso, para que no pueda ser este tema más oportuno. Así que muchísimas gracias, Francisco, y nada, dejarles con él. ¿Le cargaría? Muy bien, pues, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecer en primer lugar, como no puede ser de otra manera, por la oportunidad que me han dado de estar esta tarde con ustedes aquí, y obviamente lo voy a celebrar en disposición de Juan, de mi amigo Juan, pero bueno, en la medida en que me facilita pues, dirigirme a ustedes, pues sea bienvenida, en la medida en que todos sabemos que es una cosa transitoria y benigna, obviamente. Bueno, inmediatamente celebrar, como ya se ha hecho aquí, la celebración de este ciclo de conferencias, que a la vista del éxito que está teniendo y de la audiencia que viene concitando a medida durante estos meses, pues apuntan a que ha sido una feliz iniciativa, que yo animo a los organizadores del archivo, del ayuntamiento, a perseverar en este tipo de cuestiones. Bueno, las dos charlas que van a desarrollarse hoy tienen una clara vinculación con cuestiones actuales y ciertamente candentes últimamente en la ciudad. Ahora veremos que no son tan actuales este tipo de polémicas y de cuestiones, ahora de inmediato.
En todo caso, el debate que se está produciendo, que se viene produciendo en las últimas ya bastantes semanas, meses incluso, a mí me parece personalmente un debate provechoso, un debate democráticamente saludable, un debate pertinente, que yo lo interpreto como un síntoma de cierta salud cívica, ¿no? Porque se discutan las cuestiones de la ciudad, ¿no? Me parece en ese sentido positivo siempre que, como yo creo que viene ocurriendo, el debate se produzca en términos respetuosos y en términos educados. Solo hay alguna excepción de esta tónica que yo creo que ha sido la dominante. Bueno, este tipo de debates son obviamente muy interesantes para los historiadores profesionales, en la medida en que se pone de manifiesto toda una serie de lo que podríamos llamar usos públicos del pasado, ¿no? Todo este tema de la memoria histórica tiene que ver con eso, ¿no? Y el callejero, en la medida en que ahora intentaremos comentar, pues obviamente está relacionado con el tema de la memoria colectiva. Y como decimos, pues en ese sentido, pues los historiadores no podemos sino estar muy interesados en todas estas cuestiones. Aunque, como saben, la relación de los historiadores con el tema de la memoria histórica es una relación un tanto problemática, un tanto delicada, ¿no? En todo caso, no voy yo a hablarles esta tarde de este tipo de cuestiones, sino que vamos a hablar de calles, del uso público de las calles, del uso político de las calles, y espero arrojar alguna información, que muchos de ustedes pueden conocer, pero otros no, y arrojar alguna luz sobre algún caso polémico del callejero, concretamente el que se ha referido Alba Dólar hace un momento, del que hemos tenido la noticia. Parece ser que desconocía de la desestimación de la suspensión cautelar de la renominación de la calle Rey Díaz. Bueno, yo he estructurado las notas que las notas de la intervención en torno a 3 ejes. En primer lugar, una serie de consideraciones muy breves, muy esquemáticas sobre la utilización política del espacio público, y concretamente del callejero de las ciudades. En segundo lugar, ilustraremos este uso en el caso del nomenclátor de la ciudad de Córdoba, y por último, en el marco de lo anterior, repasaremos algunos de los nombres que han sido removidos o que van a serlo o que están propuestos para hacerlo del callejero cordobés, en el marco, como todos ustedes saben, de la reciente modificación amparada en la Ley de Memoria Histórica del 2017. Bueno, entrando en materia, hay una cuestión de partida que a mí me parece, es muy elemental, pero a mí me parece clarificadora, en la medida en que no se pierda de vista y en la medida en que ayuda a contextualizar y a clarificar el debate, o puede hacerlo si se considera. Es una cuestión, como digo, bastante elemental, y es que todo espacio socializado, es decir, todo espacio donde hay más de una persona, necesariamente es un espacio público y en consecuencia es un espacio político, y no puede ser de otra manera. El espacio urbano es un espacio altamente socializado, es un espacio, por lo tanto, altamente politizado. Más allá de la función racionalizadora de ponerle nombre a las calles para que el ciudadano se oriente, sepa cómo deambular por la ciudad, pues la nominación de las calles, el callejero, tiene una función política evidente, una función política clara. Entre esta función política, entre estos objetivos políticos, pues algunos muy elementales y fundamentales. Vincular a la comunidad a una serie de referencias, referencias, nombres, ideas, lugares, símbolos, que se pretende que esas referencias caractericen a la comunidad, le confieran una cierta unidad como referencias compartidas, que refuercen en definitiva la identidad colectiva. Contribuye el callejero, entre otras muchas cosas obviamente, pero también contribuye en su medida, que no es poca, a nivel simbólico, a reforzar y a generar, incluso no solo a reforzar, sino a generar un espacio referencial común de la comunidad, en el caso del conjunto de los ciudadanos de la ciudad, de la identificación del individuo con un espacio colectivo y con la propia comunidad que conforma ese espacio colectivo. La nominación y renominación de un espacio público transforma en definitiva las coordenadas espaciales de la comunidad, transforma y redefine las coordenadas espaciales del presente, y en la medida en que se haga uso del pasado para esas denominaciones de las calles, también redefine constantemente nuestras propias coordenadas respecto al pasado. De alguna manera, sin entrar mucho más, sin abundar mucho más en este tipo de cuestiones,
en las calles son de alguna manera repertorios oficiales, eso sí, de memoria, o populares en la medida en que en alguna coyuntura pues la nominación de las calles haya respondido más a la demanda popular que al impulso oficial, lo que no ha sido desde luego lo común en nuestra historia reciente. Son utilizadas en ese sentido como propaganda por el poder, y todos los poderes han sido conscientes del enorme potencial performador de la nominación del espacio público como mecanismo muy eficaz, eficiente, de socialización política. Ninguno, de hecho, ningún régimen político ha renunciado a semejante herramienta, y todos como vamos a ver, han aprendido operaciones de significación y de resignificación del espacio público con esos objetivos políticos que acabamos de esbozar. Y si entendemos que todo espacio público es político, esta tarea de denominación del callejero es necesariamente ideológica. No puede ser de otra manera. Se hace en base a y pretende, a su vez y paralelamente, conformar, transmitir valores, referentes, posiciones, una determinada visión del mundo, en definitiva. Y eso no es malo, no es malo, simplemente además es que no puede ser de otra manera. El problema es que hemos denostado, o estamos denostando, o venimos denostando el concepto y la noción de ideología. Lo asociamos al más ramplón de la lucha política y a nociones como el sectarismo, etc. Pero el problema no es la ideologización en sí, que como digo es inevitable, sino qué tipo de ideologías orientan estos cambios y estas resignificaciones. Obviamente, no todas las nominaciones de calles responden a criterios ideológicos explícitos, claros o evidentes. O dicho de otro modo, si se prefiere, algunas nominaciones tienen una carga ideológica menor y tienen un contenido político menor que otras. Lo que no quiere decir que todas, por muy banales que nos parezcan, no tengan algún criterio que lo sustente detrás. En el caso de Córdoba, un repaso a las prácticas y a la dinámica de denominación del callejero ponen de manifiesto cómo ningún gobierno del signo que sea a lo largo del siglo XX ha renunciado a la politización del callejero. Más bien se ha apresurado, como veremos inmediatamente, a poner en marcha, a activar este mecanismo de resignificación del espacio público. Yo les voy a ofrecer solo algunos apuntes. No disponemos de un estudio sistemático del callejero de Córdoba, por lo tanto, yo lo que les puedo ofrecer es la incursión que yo he hecho en este asunto a partir de mi trabajo en la Comisión de Memoria Histórica para documentar la política del nomenclátor franquista y los casos concretos que hemos estudiado, y también alguna inmersión muy ligera a baja profundidad que he hecho con motivo de preparar pues, estas ideas que quería trasladarles aquí. Bueno, para empezar vamos a retrotraernos inmediatamente un poquito antes al arranque, al marco de la conferencia de la República del franquismo. Aquí tenemos algunas de las renominaciones del periodo de la dictadura. Bueno, los colores, hay un código de colores aquí. En rojo están las nominaciones muy claramente políticas y en un rojo menos intenso, en un marrón, están nominaciones no tan ideologizadas aparentemente, ¿no? O que responderían a un criterio o un mapa de criterios o un mapa simbólico referencial menos cargado desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico. Bueno, no voy a detenerme excesivamente, hay bastante información y no demasiado tiempo. Bueno, tenemos allá un caso ya llamativo que iremos recorriendo, es uno de los casos estrella, entre comillas, de esta polémica reciente, una de las renominaciones actuales más peliagudas, la que ha despertado mayor interés y mayor reacción, el caso de la calle Cruz Conde. Calle Cruz Conde se nomina por primera vez una calle como calle José Cruz Conde en nuestra ciudad, en la fecha que tienen ahí, en 1926. Es un caso realmente particular el de Cruz Conde, porque no olvidemos que, por lo inmediato de la nominación, no olvidemos que Cruz Conde es alcalde de Córdoba entre el año 24 y el año 26
perdón, el año 25, ni siquiera el año 26. En el año 26, cuando se nomina la calle, él ya es gobernador civil de Sevilla y ya parece ser que está comisariado para dirigir la exposición universal del 29 en Sevilla, porque el expediente de nominación de la calle lo recoge ya, de modo que se debía saber ya. En todo caso es un caso bastante atípico y iremos volviendo sobre él. Bueno, el teniente Oces tiene interés porque ya se refiere al contexto político simbólico, ¿no? Referencial específico de la dictadura. Dice, la nominación del teniente Oces obedece a una moción de la alcaldía del año 1927 para que se retulen las calles de Córdoba literalmente con nombres de bizarros cordobeses que en la campaña de África hallaron muerte gloriosa luchando por el triunfo de nuestras armas. Es decir, con todos los gobiernos o los regímenes que vamos a recorrer, pues todos han generado un marco simbólico referencial en el que se incardinan, se inscriben y cobran cierta lógica la nominación de prácticamente la inmensa mayor parte de las calles. El caso del teniente Oces es simplemente un ejemplo. Hay otros ejemplos, en 1929, otros ejemplos de ese contexto referencial, ideológico, de la dictadura en este caso. Pues en el año 1929, aquí en la Huerta de la Reina, se nominan estas 4 calles con nombres de cordobeses que tuvieron protagonismo en la conquista americana o en la colonización americana, poniendo de manifiesto, a su vez, el marco referencial del imperio y de la labor civilizatoria como otro de los marcos políticos de la dictadura, y que volveremos que el franquismo retomará en este sentido. Bueno, y hay otras redenominaciones menores, aunque ya se observa una cierta tendencia en el caso de la dictadura de Primo de Rivera a potenciar nombres que tienen que ver con la religión católica en este caso. El caso más claro es el de María Auxiliadora, que sustituirá a la calle Mayor de San Lorenzo, y María Auxiliadora irá bailando a lo largo del tiempo. Muy pronto, después de este primer momento, la dictadura de Primo de Rivera, vamos a asistir a una rápida actuación sobre el callejero, una actuación muy radical sobre el callejero, que de hecho va a deshacer los aspectos más, bueno, 13 de septiembre hace referencia al golpe de Estado de Primo de Rivera, y General Primo de Rivera, obviamente, es el nombre que se le da a lo que entonces estaba construyéndose en el Paseo de la Victoria. Bueno, pues muy pronto todos estos cambios son desmontados en cuanto llega al poder, cuando se produce el siguiente cambio político. El Paseo de la Victoria, el Paseo de Primo de Rivera vuelve a ser el Paseo de la Victoria, la calle 13 de septiembre vuelve a ser la calle Siete Rincones, entre paréntesis tienen ustedes los nombres a los que se sustituyen. Y todo esto estos cambios de calle se producen en un clima de bastante contestación cívica, de protestas por los cambios de nombres, por los nuevos cambios de nombre. Los mismos Cruz Conde van a protestar por escrito ante el ayuntamiento por el cambio de nombre de Primo de Rivera, y los propios Cruz Conde van a orquestar toda una campaña pública también de protesta y de petición de restitución del nombre de la calle Cruz Conde, que desaparece también del callejero en el siguiente cambio de gobierno. Se cambia por calle Málaga. Calle Cruz Conde desaparece el callejero, está apenas unos pocos meses en el callejero y es sustituido el nombre de calle Cruz Conde por calle Málaga. Antes de que el ayuntamiento decida incluso el cambio de calle Cruz Conde por calle Málaga, hay una serie de episodios en la ciudad, como son una agresión, un intento de quitar por parte de algunos militantes de la izquierda, personas vinculadas a la izquierda de la ciudad, un intento de quitar el rótulo de la calle Cruz Conde. Como digo, eso ocurre incluso antes de que se decida la sustitución de la calle Cruz Conde, la primera sustitución de la calle Cruz Conde por calle Málaga. Bueno, aquí tienen ustedes alguna noticia de prensa que hacen referencia a esos episodios relacionados con el rótulo de la calle Cruz Conde, y algunas informaciones de prensa que ilustran el estado de opinión que se genera en la ciudad en torno a este cambio de calles, y sobre todo y fundamentalmente al tema de la calle
de la calle Cruz Conde. Bueno, la calle Málaga, etc. Simplemente ilustran estas peticiones de reposición, incluso se llega a enviar al ayuntamiento, en el archivo municipal está, 3.000 firmas de ciudadanos cordobeses que piden que se mantenga el nombre de la calle Cruz Conde. Hay una contestación durísima del ayuntamiento a estas peticiones, una contestación donde se acusa de literalmente el enorme interés de acumular méritos por parte de una sola persona, refiriéndose a Cruz Conde, o donde se deslizan en esa contestación la existencia de intereses ilegítimos, de intereses sórdidos por parte de Cruz Conde para toda esta operación de mantener la dominación de la calle. Bueno, seguramente la mayoría de ustedes hayan interpretado este episodio, esta polémica, en torno al cambio de la calle Cruz Conde, de la calle General Primo de Rivera, lo hayan interpretado en el contexto de la tensión entre el gobierno republicano, que sucede a la dictadura de Primo de Rivera, y algunos sectores de la ciudad que se oponen a algunos sectores vinculados a la derecha de la ciudad, que se oponen a estos cambios en la denominación de las calles. Sin embargo, todo esto que les acabo de contar sucede en 1930. Antes de la Segunda República. Todo este cambio, toda esta polémica en torno a las calles sucede, como digo, en 1930, después de que el gobierno local primo-riverista sea sustituido por una comisión gestora, afecta al sucesor de Primo de Rivera, en este caso a Berenguer. De hecho, el alcalde de Córdoba, que auspicia todos estos cambios y que vive toda esta gran polémica en la ciudad, no es otro que Rafael Jiménez Ruiz, nada más y nada menos que un prohombre del falangismo en la zona de Piel y del Caracejos. Durante la República fue uno de los promotores del falangismo en la zona y volverá a ser alcalde junto con el franquismo. De modo que, contra lo que parte de la opinión pública cree, y de la opinión popular, no es la República la que quita el nombre de la calle Cruz Conde, sino que este se produce durante la propia dictadura de Primo de Rivera, la última fase de la dictadura de Primo de Rivera. Hay que interpretarla en términos de luchas intestinas dentro del grupo de poder de la dictadura en sus últimas fases. Bueno, la República, la dictadura sustituida por la República, y inmediatamente el 28 de abril de 1931, es decir, muy pocos días después de la proclamación de la República, ya se acuerda, el gobierno local, el Ayuntamiento de Córdoba, acuerda que le encarga a la Comisión de Fomento que se determinen y propongan de forma ordenada las rotulaciones de las nuevas vías y las sustituciones que deban llevarse a cabo en las actuales, al objeto, dice, de unificar la labor del Ayuntamiento en esta materia. Bueno, aquí tienen ustedes alguna relación de calles, prácticamente todas. No hubo demasiados cambios de calles durante la República. Hay tres, podemos distinguir claramente el periodo republicano, tres fases. Una primera fase de cierta actividad de lo que se refiere a los cambios de calle, tiene que ver con el bienio socialista, con el bienio republicano socialista. Durante el bienio radical cedista hay muy poca actividad y esta se retoma durante el periodo del Frente Popular. En el caso de Córdoba, como la guerra acaba el 18 de julio del 36, no tenemos una última fase que sí se produce en otros lugares de España, y es que ya durante la guerra, en los consistorios, los ayuntamientos donde los grupos revolucionarios, comunistas, anarquistas, etcétera, disponen durante algún tiempo, durante más o menos tiempo del poder, pues ahí también hay una última fase republicana de intensa renominación de calles. En el caso de Córdoba, obviamente, no tenemos esa última fase. Las posibilidades de la República en este sentido fueron muy limitadas, en la medida en que la República dura poco tiempo, y uno de los problemas que se observan o que se aprecia en el caso del republicanismo respecto al nomenclator de calles es la escasez de referentes simbólicos, en la medida en que la experiencia republicana anterior a la Segunda República
había sido muy intensa, muy fugaz y muy breve. Y también hay un elemento novedoso, es que por primera vez en España, o por primera vez con carácter significativo, empezamos a tener un marco referencial del socialismo en las calles. Bueno, ahí tienen ustedes varias sustituciones de calles, no me voy a detener en exceso, salvo aclarar algunas. Bueno, 16 de febrero son las elecciones del Frente Popular. Luis de Silval es un represaliado muerto por la legión, por legionarios, por soldados legionarios en la revolución de octubre, etc. Bueno, obviamente, como pueden ustedes ver también, hay muchas calles cuya nominación, cuyo nombre no obedece y no tiene ninguna significación política determinada, sino que obedece a motivos diversos. La de Diario Córdoba, por ejemplo, fue una petición de los propios trabajadores del Diario Córdoba con motivo del aniversario del diario. Pidieron al ayuntamiento la nominación de una calle, el ayuntamiento accedió. El propio Jaime Morente aquí hace varias propuestas de nominación de calles que el ayuntamiento acepta, la de Judíos por Maimónides, por ejemplo, y la de Maimónides a su vez por Plaza de las Bulas, la de Manuel de Sandoval, también es una petición de la Real Academia de Córdoba, dado que el presidente de la Academia, Manuel de Sandoval, acaba de fallecer, etc. Rafael González López también es una petición popular. Es un banquero y los empleados del Montepío de la ciudad piden al ayuntamiento la rotulación de una calle con su nombre, etc. En el caso del republicano, las nominaciones populares son porcentualmente bastantes, ¿no? Respecto a otros periodos, como veremos de inmediato. En el caso de Vázquez Aroca hay una cuestión anecdótica, puesto que cuando el ayuntamiento decide renominar la calle de Vázquez Aroca, la primera propuesta del ayuntamiento, a petición parece ser de la minoría comunista del ayuntamiento, es que Vázquez Aroca ocupe la calle de Jesús María, a lo cual Vázquez Aroca pide que no sea así, puesto que eso iría contra sus convicciones religiosas, a lo cual el ayuntamiento accede y finalmente es la calle Estudios la que se denominará como el nombre del médico Vázquez Aroca. Bueno, otra cuestión general de lo que se refiere a la política de dominación durante la República es la tendencia, lógicamente, en el marco del impulso laicizador de la República, la tendencia a eliminar o a sustituir las calles que tienen que ver con la religión y obviamente la sustitución de todas las calles, como aparecen ahí, que tienen que ver con la monarquía, como es evidente. Y bueno, las calles que se utilizan como sustitutos pues tienen que ver con todo, con el panteón heroico, en este caso García Hernández, Galán, 14 de abril, obviamente, Plaza de la República, etc. Al final aparece una propuesta de denominación, es la calle Concepción, renominarla como calle Azaña. Me consta que se dispusieron las oportunas celebraciones para inaugurar tal calle, pero no me consta que llegara a producirse finalmente la nominación, puesto que esto ya ocurrió muy cerca del pronunciamiento del 36, pero sí me dio desde luego acuerdo del ayuntamiento en tal sentido, aunque sospecho, sin poder verificarlo absolutamente, que no llegó a producirse esa sustitución. Bueno.